El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a centrar en un nombre, Afra. Afra. Suena interesante. Sí, ¿verdad? Vamos a ver de dónde viene, su historia, qué significa, todo esto con la ayuda de la información que han recopilado nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, la web del Instituto de Historia Familiar. La idea es, pues, desentrañar un poco qué hay detrás. Claro. Los nombres, al final son como pequeñas cápsulas del tiempo, ¿no? Guardan muchas historias, conexiones culturales. A ver qué descubrimos con Afra. Pues venga, empezamos por el principio, ¿te parece? Perfecto. La fuente nos dice que Afra viene del latín afer, bueno, el femenino Afra, Ajá. y significa literalmente africana, o sea, la que viene de África, muy directo. Sí, bastante directo. Pero fíjate, incluso ahí hay matices, porque el propio nombre África, el topónimo, tiene varias teorías. Ah, sí, no lo sabía. Sí, sí, podría venir del griego áprica, que quiere decir expuesto al sol, o de áfrico, que significa sin frío, o sea, cálido. Qué curioso. E incluso hay quien lo relaciona con una tribu bereber, los auríaja. Entonces, claro, esto le da otra capa al nombre Afra, ¿sabes? Claro. Más allá de lo geográfico, se puede interpretar como mujer cálida, acogedora, afectuosa. Me gusta eso de mujer cálida. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante todavía, porque hay una figura histórica muy ligada al nombre, Santa Afra. Sí. Santa Afra, una mártir cristiana, murió, si no recuerdo mal, sobre el año 304. Eso es. Durante la persecución de Diocleciano. Es una figura importante, sí, patrona de las pecadoras arrepentidas, fíjate, y de la diócesis de Augsburgo en Alemania. ¿Y esa conexión histórica qué nos dice? ¿Por qué es relevante esa persecución, por ejemplo? Hombre, la persecución de Diocleciano fue una de las más severas contra los cristianos en el Imperio Romano, casi la última gran persecución. Entiendo. Entonces, que Santa Afra mantuviera su fe hasta el martirio en ese contexto, pues subraya mucho la fuerza de sus convicciones, ¿no? Y explica por qué se la veneró después. Claro. Su historia sin duda influyó en cómo se percibía el nombre. Lo asoció a la fe, quizá a la redención, por eso de ser patrona de las pecadoras arrepentidas. Esto es muy típico en la onomástica hispana, ¿sabes? El santoral ha pesado muchísimo. Entendido. O sea, tenemos origen geográfico y una conexión religiosa e histórica fuerte. Pero bueno, para quienes se interesan también en estos otros datos más simbólicos. Sí, que siempre hay curiosidad por eso. Exacto. La fuente que manejamos, de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, también entra en un perfil de personalidad asociado a Afra. A ver, ¿qué rasgos le atribuyen? Siempre es curioso ver ese folclore que rodea los nombres. Pues mira, la describen como equilibrada, metódica, persuasiva y con un encanto natural. Y en el amor dicen que discreta y prudente. Pero, eso sí, muy fiel una vez que se compromete. Bueno, son generalizaciones culturales, claro. Hay que tomarlas como tal. La influencia real de un nombre es mucho más compleja, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Menciona algo más la fuente? ¿Otros elementos? Sí, añade más detalles. Por ejemplo, el número de la suerte sería el 5. Ah, mira. Y su mejor día el miércoles. Los colores, marrón, púrpura, rojo y blanco. Y como talismanes, pues menciona la amatista, el rubí, la perla o una hoja de lunaria. La lunaria. Esa planta con las vainas plateadas, ¿no? La llaman monedas del Papa, creo. Esa misma. Curiosa, sí. Y dice algo de la flor asociada. A veces mencionan una flor. Pues no la nombra directamente, pero sí indica que se puede ver una ilustración de la flor en la lámina del nombre. Ah, vale. Precisamente, toda esta información, con los símbolos y la ilustración, está en las láminas personalizadas que hacen en heráldicafamiliar.com. Ajá. Para quien quiera echar un vistazo, dejamos un enlace en la descripción del episodio. Y oye, que también es interesante saber que hacen láminas parecidas para apellidos, con su origen e historia. Muy útil eso. Volviendo al nombre Afra en sí, ¿hay variantes en nuestras lenguas? Sí, la fuente cita algunas. Apar en euskera. Apar, curioso. Y Afra en inglés con PH. Afra, sí, suena parecido. Y claro, el nombre África, que obviamente comparte la misma raíz, ¿no? Ese vínculo con el continente. Totalmente. Entonces, resumiendo un poco, Afra nos lleva desde un origen geográfico claro,
africana. Ujú. Una figura importante del cristianismo primitivo, Santa Afra. Exacto. Y llegando a todo un conjunto de asociaciones culturales, de personalidad, símbolos, colores. Eso es. Es fascinante ver cómo un nombre, que parece sencillo, en realidad es un pequeño contenedor. Guarda geografía, historia, fe, tradición popular. Sí, Nos enseña cómo las palabras que usamos para nombrarnos, pues viajan y se van cargando de significados a lo largo del tiempo. totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cuánto de toda esa carga histórica, de esos rasgos asociados, resuena de verdad hoy? ¿En la gente que lleva el nombre o en cómo lo percibimos los demás? Buena pregunta. Siempre es bueno compartir conocimiento.